Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos estudiando la sabiduría de Dios, que es poder y es un poder para nuestra vida. Es un poder. Es tremendo. Vimos ahí en el programa anterior un poquito los hombres sabios de la Biblia. Y obviamente cada uno de ellos estaba en una posición de poder o de autoridad en lo que estaban haciendo. Y yo creo que es algo que tenemos que entender. Necesitamos esta sabiduría si queremos crecer en autoridad, tener poder, poder modificar nuestra vida cuando las cosas no van bien, porque pues puede suceder, pero tenemos este recurso. Sobre todo cuando estamos hablando de gobernantes, Sí. cuando estamos hablando de personas que son líderes, que llevan a toda una multitud, las pueden llevar a la ruina, al matadero, Sí. las pueden llevar a la destrucción de sus vidas cuando no hay sabiduría en un gobernante. Entonces, estos ejemplos que vimos en el programa anterior, Sí. lo podríamos utilizar como qué importante es estar orando para que Dios dé esa sabiduría a los líderes actuales, a los líderes del mundo. Sí. Porque sabemos que, bueno, no es el tema de este programa, pero sabemos que hay toda una fuerza atrás, ¿verdad?, que rige pues las autoridades del mundo, ¿no? Ajá, Y sí. cómo quieren controlar al mundo. Entonces hay fuerzas muy poderosas, fuertes, digamos, Ajá. poderosas para los que se rinden, ¿verdad? Sí. Que trae esa ceguera de lo que hablamos en uno de los programas, en el primer Sí. programa, esa ceguera que no te permite ver la sabiduría de Dios. Exacto. Que te atrofia, te ciega, te hace insensato, tonto, Sí. ¿verdad? Sí, Insensatez es tontería, es estupidez. Y se está manejando la mayoría del mundo a través de líderes así, Sí, sin sabiduría. sin sabiduría. Sí, claro. Entonces, qué importante estar orando para que cada país, ¿verdad?, tenga una autoridad, las autoridades en general de cada país, sean personas sabias, sean personas que se relacionan con hijos de Dios, Así con es. sabios, que les pueden dar un consejo que está por encima de cualquier consejo terrenal, que puede traer soluciones tremendas a problemas Exacto. en los países. Si viene alguna situación difícil, una catástrofe, tener una sabiduría para enfrentar, cómo manejar a la población, cómo manejar la economía, cómo manejar pues todo lo que implica. Y desde un gobernante de un país hasta el gobernante de una casa. Claro. ¿No? Claro, por Qué supuesto. importante que los varones, ¿verdad?, como cabeza del hogar, tengan esta sabiduría de cómo manejar, cómo llevar, qué es lo que necesita su casa, su esposa, sus hijos, la economía, la seguridad de su casa, en fin, hay tantas cosas que podemos tener, como diría yo, como un camino más fácil cuando estamos conectados con la sabiduría de Dios. Es como traer un coach personal todo el tiempo. Todo el tiempo, exacto. Es el Espíritu Santo. Exacto. Es Que te el va coach. diciendo qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, con quién sí, con quién no. Exacto. Es tu coach espiritual que Ajá. te va y que puede estar contigo todo el tiempo para llevarte por el camino correcto. Sí, sí, Está sí. disponible. Exacto. Esa es la sabiduría que tenía Faraón, porque hay sabiduría humana y sabiduría espiritual. Faraón tuvo la sabiduría natural de tener a José como su consejero, ¿no?, para una crisis que llegaba, y por haber utilizado a José y la sabiduría de Dios que José tuvo, Egipto en esta crisis se enriqueció. Exactamente. Le dijo así, pero tal cual lo que tenía que hacer. Acumula grano por 7 años, Sí. porque van a venir 7 años de hambruna. Exacto. Obedeció, sabía Sí, reconocer la voz Sí, sí. de Dios y
lo hizo y bueno, pues ahí es donde salieron adelante cuando todo el mundo se estaba muriendo de hambre, literal. Claro, claro. Y por la sabiduría de José, Egipto enriqueció e Israel no sufrió hambruna. Pasó este tiempo sin problema, porque era muy importante. ¿Quién se alimentó a través de José? Pues la tribu de Judá, por ejemplo, y que es la tribu de Jesús. Dios siempre va a cuidar a su remanente. Sí. Dios siempre va a proteger a sus hijos. Dios siempre va a ver por el pueblo de Israel. Sí. Y los que no estén, se oye muy feo, pero pues los que no estén alineados con Dios no van a recibir las bendiciones que los que sí están alineados van a recibir. Claro. Y Israel es la niña de los ojos de Dios. Sí. Es un pueblo que amamos, honramos, oramos por el pueblo de Israel. Aprendemos mucho, gracias a ellos fuimos injertados en el linaje de Abraham. Tenemos muchísimo que ver con Israel como cristianos, como hijos de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, en la nueva disposición, ¿verdad? Sí. Pero sabemos que el Espíritu Santo siempre va a estar ahí para los hijos de Dios. Exacto. Y va a haber un cuidado especial. Y lo único que tenemos que hacer es estar atentos a su voz. Exactamente. Entonces vamos a entrar en esto, cuál es la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Eso lo vamos a ver en Santiago 3, del 13 al 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, la primera cosa, la sabiduría de Dios es la sabiduría de su palabra. La sabiduría de Dios es evidente desde el inicio, desde el Edén. Adán y Eva realmente tenían acceso a la sabiduría de Dios. Caminaban con Dios, aprendían de Él. Claro. Estaban ya llenos de sabiduría. Tenían acceso. ¿No? Dios personalmente fue su coach. Exacto. Caminando exacto. con ellos. Sí, todo lo que necesitaban. Su entrenador, todo lo que necesitaban saber. Ajá. Me encanta cuando dice la palabra que y Adán caminaba con Dios. Ajá. Sí. Yo me los imagino así teniendo su clase del día, Sí. caminando por el Edén, platicando, hablando. Exacto. Como Dios cuántas cosas le explicó, ¿verdad? Adán, como la mente de Dios, el corazón de Dios, el propósito de Dios, Así el es. propósito del hombre, Sí. todo lo que venía de parte de Dios. Y Adán, yo creo que yo me lo imagino, claro que no había papel y lápiz, pero yo así como tomando nota, ¿no? Teniendo una mente impresionante, porque tenía una memoria y una mente impresionante para poder nombrar a todos los animales de la creación. Sí. Yo creo que sí tenía una buena mente ahí, ¿no? Exactamente. Pero qué impactante recibir estas instrucciones directamente de Dios. Directamente de Dios, ¿verdad? Y tenían instrucciones, no podían tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos rechazaron esta palabra. Y es cuando rechazaron la sabiduría de Dios. Si no, no hubieran caído en la tentación de la serpiente. ¿No? Y ahí es donde todo se cambió.
y el hombre perdió la sabiduría de Dios, hubo muerte espiritual, separación con Dios y alejamiento de la sabiduría. Y vamos a un corte y vamos a seguir con esto porque hay mucho que aprender de Adán y Eva. Bien, estamos hablando de la sabiduría humana y de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la sabiduría en la palabra, el conocimiento de la palabra, la obediencia a la palabra. También la sabiduría de Dios es su sabiduría en acción, ¿no? Lo vemos en la historia de Noé, por ejemplo, en Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y finalmente Noé y su familia fueron los únicos que se salvaron del diluvio. Y fue realmente por la sabiduría de Dios, ¿no?, que se iba a dar a la nueva generación, la esperanza de una nueva generación, que Dios no mató a todos. Y estos tuvieron esta gracia especial, esta obediencia. Noé fue un hombre impresionantemente sabio, en contra de toda la presión del mundo. Él decidió mantenerse firme. Sí. Y eso es un ejemplo de sabiduría. Es un ejemplo de sabiduría y de comunión con Dios, porque Noé sabía escuchar la voz de Dios. Uh-huh. Y por eso obedeció. Sí. Y por eso Dios le dio tanta gracia y tanta sabiduría, porque estuvimos hablando en el programa anterior de los grandes hombres de sabiduría y mencionamos, ¿verdad?, cuando tenían que construir el tabernáculo. Bueno, pues Noé tuvo que construir el arca. Yo creo que dijo: Señor, arca, ¿qué es eso? Uh-huh. Es que va a llover. ¿Qué es lluvia? Uh-huh. Nunca había llovido en la tierra. No. Y le dio exactamente, una vez más, le dio exactamente las medidas que tenían que ser, cómo tenía que ser la puerta, todos los detalles del arca. Uh-huh. Fue dictándole, ¿verdad?, Dios cómo tenía que hacerlo, pero la teoría sonaba muy bien. Ahora llévalo a la práctica. Exacto. ¿Cómo iba a ser posible que Noé y su familia hicieran un barco que medía
muy grande, no sé, ahorita no recuerdo No me acuerdo los números, pero los es un metros, gran barco. pero era un barco como los de carga. Sí, Era sí, un sí. barco grande. Sí. Y ahora, ¿cómo lo hacemos, Señor? Y vete por la madera, y cómo la pegamos, y cómo lo hacemos. No había esa cultura, no había ese Google, ¿cómo hago un arca? No existía No. información de pegamento, de técnicas, de cómo cortar la madera, había muchas cosas que solamente el Espíritu Santo le fue revelando Sí. a Noé, y fue esa sabiduría, principalmente la sabiduría de que iba a venir un diluvio, Sí, de que Dios quería rescatar la salvación, y es un tipo y sombra obviamente de la salvación, Sí. pero ahí es donde viene la revelación de Dios a Noé, ¿verdad? De que tenía que construir eso no solo para salvar a los animales, No. sino para salvar al pueblo. A todos. La salvación estaba dispuesta a todos, pero no todos la aceptaron. No. Es más, la rechazaron. Exacto. Y a través de la burla y todo lo que Noé y su familia recibió, él tenía esta conexión con Dios, Exacto. que le permitía escuchar la voz de Dios, así como Adán escuchaba la voz de Dios, y la sabiduría de Dios vino a través de él, y por eso pudo lograr y hacer lo que hizo, lo que logró. Y lo mismo podemos hacer nosotros hoy. Exacto. Es Exactamente ponernos en igual. acción. Escuchas de Dios, haz las cosas que te dice. Ahora, otro punto. ¿Cómo puedo tener sabiduría de Dios? Pues ya lo habíamos mencionado. Vamos a regresar a Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, cuando pides, tienes que estar a la expectativa de que sí, Dios te la va a dar. Entonces no piensan, bueno, ya la pedí, pero no sé si la voy a tener. Es una mentira. La vas a tener. La vas a tener. La vas a tener. Sé específico, pide específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra sabiduría humana nos puede meter en más problemas, y la vida al final puede parecer injusta. No es injusta, es que porque no teníamos la herramienta suficiente intelectual o de sabiduría para poder resolver las situaciones. Pero cuando viene la solución de parte de Dios, eso es la sabiduría de Así Dios, es. las cosas se resuelven. Y Dios está a favor de estar ahí. Cuando tenemos un Sí. proyecto, cuando tenemos algo nuevo, Él quiere ser parte de ese proyecto. Él quiere bendecir, Él quiere darte la sabiduría, el cómo lo debes de Exactamente. hacer. Y la Biblia dice que Dios concede. Cuando tú le pides un deseo de tu corazón que está conforme a su palabra, Él lo va a conceder. Siempre, siempre. Señor, siempre. necesito que me hables, necesito que me digas cómo quieres que haga esto. De la misma manera en que le dijiste a Noé cómo construir el arca. Exacto. Lo va a Exacto. hacer. Dios, la Biblia nos enseña que Dios es sabio y que quiere dar su sabiduría. Entonces nada más es de ir por ella. Es lo que hizo, que dice, por ejemplo, dice Job, ahí Job 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces eso es lo que es tremendo. ¿Qué dice? Con Dios está sabiduría y poder. Los pone juntos. Exactamente. Porque si tú tienes sabiduría, eres poderoso en esta tierra. Eres impactante. Pues sí, porque tienes sabiduría, tienes autoridad y tienes poder. Sí, exacto. Lo que dice No hay nada también- imposible entonces. Nada imposible. Lo que dice también Isaías 40:28. No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y es este entendimiento que tú puedes tener. Es lo que está para nosotros. Entonces, Isaías dice, Dios está completamente sabio, infinitamente sabio. Y su sabiduría es superior a la sabiduría del hombre.
Otro pasaje de Isaías en el capítulo 55 que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es la fuente de la sabiduría. Así es. Él es la sabiduría, ¿no? Sabiduría es saber cómo hacer las cosas. Muchas veces sí sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo. ¿O cuándo? ¿O cuándo también? Entonces, ¿quién nos va a decir esto? El que está en control del tiempo, el que recibió tu vida, el que te ha hecho, él que lo sabe todo, te va a dar la instrucción correcta en el momento correcto para que tú tengas éxito en tu vida. El propósito de la sabiduría es ser exitoso, es poder vencer las adversidades, es poder controlar ciertas reacciones y tomar el tiempo de pensar y de consultar a Dios. La persona más sabia del mundo es la persona que no toma una decisión sin preguntar a Dios. Así es. Y Yo la creo misma que es palabra dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Sí? Entonces, en la multitud de consejos, si tú incluyes en ese consejo ¿El omnisciente? pues no creo que te vaya a ir mal. No tienes que saber todo, pero tienes que tener una buena relación con Él que lo sabe todo. Y eso es lo que te va a cambiar tu vida. Así es. Es lo que te va a dar un descanso permanente. Cuando Jesús dice, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis, es porque si tienes la conexión de la sabiduría de Dios, vas a saber qué va a pasar mañana, cómo vas a resolver tu día. Él te da la solución del problema que te estás enfrentando. ¿Por qué te afanes? Es porque estás lejos de la sabiduría de Dios. Bien, pues yo creo que hasta el día de hoy llegamos a este punto. Vamos a seguir, todavía hay un programa más acerca de la sabiduría de Dios. Entonces nos despedimos de todos ustedes ahora. Comparte este mensaje, no te quedas con él. Lo que recibiste por gracia, dalo por gracia también, ¿no? Y recuerdan, siempre en victoria.